Hola amigos, bienvenidos a la estantería de Albert y bienvenido Ernesto. Bien, bueno, bienvenido. Y es la primera vez que estoy en algo así, creo, ¿eh? Sí, te he engañado vilmente para que te unieras a mí en esta reseña porque quería probar este juego contigo porque he creído que te iba a gustar. Y así ha sido. Y no me he equivocado, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Off Plan o Sobre Plano, un juego que tendréis disponible en campaña de Kickstarter a partir del día 27 de enero, que es este viernes. Un juego de Santiago Zanón y que nos dice recomendado para mayores de 10 años, de partidas de 10 a 30 minutos, porque la verdad que son bastante rápidas, y de 1 a 5 jugadores. Sí. Tiene dos variantes para jugar en solitario y luego un par de modos de juego diferentes al modo estándar. Aún así, a mí el modo estándar es el que más me ha gustado después de probar varias partidas porque me parece el más completo, ¿no? El que lo tiene un poco todo. Yo creo que en un modo más competitivo de ser 3 o 4 en ese sentido, sí que se puede agradecer que salgan por barrios, para que no un barrio se vaya. Exactamente. Pero bueno, que sí. Entonces, en esta primera parte del vídeo, pues os vamos a explicar un poquito por encima de qué va el juego. Luego cambiaremos de cámara y os enseñaremos cómo montar el setup de una partida y cómo se puntúa para que os hagáis una idea de cómo se juega y al final os daremos ya nuestra opinión más en detalle. ¿Qué tenemos entre manos? Pues un juego que yo diría de colección de sets. Sí. De mayorías. Sí. Unit Building. Y sí, un poco de Tech Building también, en el que iremos cogiendo unas cartas de este mercado que veis delante de mí, que nos van a dar unos iconos. Por ejemplo, aquí podéis observar que tenemos pues el icono de un dormitorio y el icono de un baño. Estos iconos pues serán requisitos que tendremos que sumar para luego pues poder venir y decir, oye, pues voy a construir pues esta vivienda, ¿vale? Que nos va a pedir pues un montón de requisitos de cartas que tendremos que tener en nuestra mano. Pero es que eso no es todo. Ya en este punto el juego me gustó, pero luego ya cuando añadimos también las cartas con habilidades especiales... Sí, que sean doble carta, eso está muy bien. Eso le da una profundidad porque muchas veces a lo mejor no te quedas con la carta que te conviene por el icono, sino por el efecto y viceversa. Bueno, ¿vale? Siempre y cuando te lo puedas permitir, porque claro, como... Algunos hay que pagarlos. Entonces, no, me refiero que eso creo que se agradece mucho, que el mercado no sea todo el mismo valor, sino que en función de izquierda a derecha cada vez es más caro. Sí, ahora lo comentaré esto también. Aquí, como veis, por ejemplo, en la parte de abajo pues nos pone la habilidad que tiene esta carta, que en este caso es incrementar el valor de un barrio. Entonces, ¿cómo cogemos estas cartas del mercado? Pues con una mecánica que nos ha recordado bastante, por ejemplo, a juegos como Pax Pamir. Sí. En la que vamos a ir dejando dinero sobre las cartas que no queremos del mercado hasta llegar a la que sí queremos. Sí. Entonces, quien se lleve esa carta, pues se va a llevar también el dinero que tiene encima y las cartas siempre tienen un valor pues ascendente, ¿no? De izquierda hacia derecha. Sí. Yo creo que es un acierto y que le da un punto. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Los edificios públicos también están bastante bien y nos van a servir para reducir los costes, ¿no? Sí. Es como sobornar al ayuntamiento de alguna forma, no sabría cómo decirlo, pero es en plan, vale, pues ahora todas tus viviendas necesitan un dormitorio menos para poder construirse. O un jardín menos. O un jardín menos, o bueno, o lo que sea, ¿no? Porque hay de todo tipos. Aquí en el... Bueno, y no solo en eso, que estamos como las cartas de aquí. No solo la habilidad permanente, bueno, la habilidad permanente de compra, sí, sino la habilidad permanente de la propia habilidad que luego hagas con los equipamientos. Por ejemplo, en este caso, pero... Sí, estas cartas... más lejos que tú, pero... Sí, estas cartas también pues tienen como una bonificación como estas de aquí, de los personajes. Que esto no sé si lo había comentado ya, lo de las habilidades asimétricas de los personajes. Al principio de la partida vamos a recibir 2 de estas cartas, nos vamos a quedar con una... Y esto nos va a dar una habilidad para el resto de la partida, que le tenéis en la parte de arriba, y luego en la parte de abajo una condición de victoria que nos va a dar puntos extras si conseguimos completarla. Más el iconito, que no deja de ser importante. O sea que me parece súper interesante. Sí. Hay 12 de estos personajes, así que la variedad está asegurada y estoy seguro que durante la campaña de Kickstarter se van a desbloquear muchos extra y van a estar muy bien. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado es
el sistema este de mayorías o de pujas, ¿no? Es que no sabría cómo decirlo, ¿vale? Porque es una cosa un poco particular. Eso tiene como de Pujerlac, mayoría... No lo sé, no sé si tiene un nombre técnico, ¿vale? Sí. Que es esta cartita de aquí, donde vamos a ir poniendo dinerito para incrementar o hacer que disminuya el valor de cada uno de los barrios. Sí. ¿Y para qué nos va a interesar eso? Bueno, pues porque si yo estoy comprando un montón de viviendas o construyendo un montón de viviendas verdes, me interesa que las verdes valgan más puntos al final de partida. Sí, pero si por casualidad tienes tres verdes, pero ya has cogido una roja, tampoco te interesa que el rojo se quede muy rezagado. Exactamente. Porque te va a acabar restando -2, creo que... Sí, los dos barrios que queden más arriba, en esta parte de puja, tienen puntos extra. Y los dos barrios que queden por debajo restan puntos, sí, las viviendas de ese barrio. Entonces, claro, puede ser que al final te lleves una sorpresa. Sí. Luego, ¿qué más cositas quería comentar sobre esto? No mucho más, porque yo creo que básicamente es esto. El tema de los iconitos, ¿vale? Cuando construyáis una vivienda, pues aquí tendrá unos iconitos. Y si los vais coleccionando durante la partida, pues también al final, cuantos más tengáis del mismo tipo, pues vais a conseguir puntos extra que vienen muy pero que muy bien. Y creo que además hay que comentar que hay unas cartas aquí, en este mazo, que no son solo de equipamiento, sino que tienen efectos especiales sobre el resto de equipamiento. Exactamente, como esa que comentábamos que nos permite robar varias, ¿no? O esta de aquí. Sí. Si la quieres enseñar. Esta. En este caso sería coger dos que están adyacentes, si no me equivoco. Sí, no sé dos si hay, cartas de vivienda sí adyacentes. Efectivamente, sí. Y de la misma manera, porque este juego sí que está muy bien pensado, encontramos lo mismo en las viviendas. Que hay cartas que hacen que reviente un poco el juego en general para que sea más dinámico. Creo que están por aquí. Búscalas, a ver si encuentras alguna. Creo que cantan por sí solas, ¿vale? Sí, enseñalas, sí. Por ejemplo, esto de aquí que nos pone en venta. Sí. Bueno, hay muchas cosillas, sí, muchas sorpresas. Sobre todo para que las viviendas cambien de valor o para que los barrios también cambien de valor. La verdad que de estas no nos ha salido ninguna en las partidas que hemos hecho, así que no puedo decir mucho más. Así que yo creo que si os parece es un buen momento para cambiar la cámara y ya explicaros en más detalle y viendo las cartas cómo montar el setup para una partida y ver cómo se juega y cuál es la forma de puntuar al final, que yo creo que es lo más interesante. Así que vamos a cambiar de cámara. A jugar. Bueno, pues como veis ya tenemos todo listo para enseñaros cómo se juega a este off-plan, sobre plano en español. Un juego donde tendremos que construir viviendas que tienen una gran demanda en el mercado antes que nuestros rivales, para intentar conseguir el mayor beneficio posible. Para ello construiremos cada una de las habitaciones con el equipamiento necesario. Estas cartas de aquí, de color verde, nos proporcionan distintos tipos de equipamiento, y estas cartas de aquí, que se llamaban las cartas de vivienda, nos piden pues que reunamos distintas partes o distintos equipamientos para poder construir esta parte del plano del edificio. Además, aquí tenemos una colección de edificios públicos que también están disponibles para todos los jugadores y que podrán comprarse cada uno una vez durante la partida y nos otorgarán distintos bonus. Ahora vamos a empezar un poquito con el setup, ¿vale? Os voy a hablar del modo estándar de juego porque creo que es el más interesante, en el que lo primero que haremos es repartir 2 personajes a cada jugador. Entonces aquí tengo un pequeño mazo con distintos personajes que nos van a dar tanto habilidades asimétricas desde el principio de la partida como algunos bonus en forma de puntos si conseguimos cumplir ciertos objetivos al final de la partida. Eso es. Entonces, a ver, por ejemplo, alguno que nos haya salido recientemente, pues mira, este de aquí. Por ejemplo, este nos indica que cada vez que ganemos una ficha de dinero, obtendremos una extra de la reserva general, que la tengo apartada aquí arriba. Y luego, como condición de victoria, si tenemos 2 de los edificios o de las construcciones de menor valor, al final de la partida, pues nos llevaríamos 4 puntos extra. Hay un montón y la verdad que de lo más variado, y hay uno que me gusta mucho, que le ha salido a Ernesto, que a ver si te acuerdas cuál era. El de los... señor trajeado. A ver, el señor trajeado.
señor trajeado. Este. Este de aquí, ¿vale? Este nos dice que podemos utilizar una carta con el símbolo de 2 habitaciones, como por ejemplo esta, para cumplir un objetivo que nos pida 3, como por ejemplo esta de aquí. Habitaciones y baños es lo que más nos van a reclamar, sobre todo habitaciones, por lo tanto esta habilidad es bastante buena. Lo cual es normal, porque una vivienda sin habitaciones y sin baño... O sea, claro, puedes prescindir si no tienes ventanas, si no tienes jardín, pero como no tengas 2 habitaciones y un baño, ¿no? Pues mal vamos. Sí. Y luego al final, si tenía 3 viviendas del mismo barrio, del mismo color, pues sumaba 8 puntos. Sí. Que el pobre no lo ha podido conseguir porque le he fastidiado un poquito. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces lo primero, repartimos 2 de estos personajes y cada jugador pues elegirá uno y se lo quedará y será su personaje inicial. Y lo deja encima de la mesa para que se vea cuál es el objetivo final de partida. Sí, correcto. Este personaje pues se quedaría a nuestro lado para que todo el mundo lo viera y para acordarnos nosotros también de que tenemos estas habilidades. Luego barajaríamos estos mazos de aquí. Primeramente el mazo de viviendas y, bueno, pues sacaríamos 4, ¿vale? Al azar. Luego también mezclaríamos el mazo de habitaciones, este de aquí, y pondríamos 4. Y por último, esto sí que solo hay 4 edificios públicos, al menos en la versión que nos ha llegado, aunque creo que va a haber alguno más. Y se dejan también... Pues se agradece porque se queda un poco cortito. No sé. Sí, porque yo vi alguna cosilla en el manual y demás, como que hablaba de otro tipo de edificio que no aparece entre los que tenemos en esta versión porque es un prototipo. Vale, una vez tenemos hecho este pequeño setup, que como veis es muy sencillo y muy rápido, tenemos que poner esta carta de aquí, la carta de inversión urbanística, que empezará con una ficha de fondos sobre cada uno de los barrios. Al final de la partida, como veis, pues habrán unas puntuaciones extra y esto se va a girar en una cara u otra dependiendo también del número de jugadores. Pero es una parte importante del juego, esencial diría yo, porque si no estamos pendientes de las inversiones puede ser que al final de partida nos llevemos un chasco. Al principio de la partida, el jugador inicial va a recibir 2 fichas de fondos, el segundo y el tercero 4 fichas y 5 fichas el cuarto y el quinto si los hay. Luego cada jugador va a robar 2 cartas al azar del mazo de habitaciones que van a ser su mano inicial. Aquí vemos, por ejemplo, pues que voy a empezar la partida con 2 baños, lo cual es bastante bueno porque ya hay bastantes combinaciones que me piden tener baños. En el juego existen algunas variantes, como por ejemplo jugar con los fondos buitre, que sería agregando esta carta y haciendo un setup un poquito especial, pero no voy a hablaros de él porque me voy a centrar en el modo estándar. Bueno, básicamente lo que cambia es la composición del mazo de viviendas y se añade esa carta y en cuanto salga, se acaba. Exacto, la partida tiene una duración indeterminada jugando con la versión del buitre. Y luego también tenemos la versión de jugar por barrios, que yo diría que es un poco más sencilla porque siempre tendremos las cartas de cada barrio ordenadas. Entonces siempre vamos a saber qué vamos a poder construir. Entonces a mí me gusta más que haya aleatoriedad, azar, y mira, pues si salen todas del mismo color, pues mala suerte, ¿no? Sí. Pero es más entretenido. La secuencia de turno. La partida transcurre en turnos sucesivos y se va rotando el jugador activo en el sentido de las agujas del reloj. El jugador, que sea el jugador activo, deberá realizar los siguientes pasos durante su turno. Primero, si no tiene ninguna de estas fichas en su reserva, va a robar una de la reserva general. Luego va a jugar una carta de robo o va a coger una carta del mercado de habitaciones. Las cartas de robo son unas cartas con efectos especiales que creo que estaban en este mazo. Está muy para el principio, ya te las dejamos buenas preparadas. A ver si encontramos alguna. Mucho Vale, más. pues como por ejemplo esta de aquí que nos dice que robemos automáticamente 3 cartas del mazo de habitaciones. Luego, en nuestro turno deberemos, si no hemos jugado una de estas cartas, coger una de las que están disponibles en el mercado. Si cogemos la que está más a la izquierda, pues nos la llevamos a nuestra mano y no tiene ninguna complicación. Si queremos alguna que está más a la derecha, pues tendremos que usar nuestros fondos, los que tenemos disponibles, ir dejando fondos en cada una de las cartas que no queramos hasta llegar a la que sí nos vamos a llevar. Y esto se queda para el jugador que se lleve en un turno posterior una de estas cartas.
Luego, siempre que cogemos una de estas cartas, tienen una habilidad especial debajo. Esto es, la verdad, muy entretenido y le da una dinámica al juego que va cambiando todo el rato la perspectiva o el quién crees que va a ganar la partida. Sí. Porque estos efectos pueden ser bastante potentes. Por ejemplo, este de aquí nos deja coger una ficha de la reserva general y añadirla a uno de los barrios para incrementar el valor de ese barrio. Pero esta de aquí, por ejemplo, nos dice que nos llevemos uno de los fondos de cualquiera de los barrios. Entonces, si por ejemplo Ernesto está apostando al barrio rojo porque tiene un montón de construcciones en ese barrio, pues yo voy a intentar saquear ese barrio para que sume la menor cantidad de puntos posible al final de la partida. Estas cartas que vamos a ir consiguiendo de habitaciones van a ir a nuestra mano y como máximo podemos tener hasta 7. Si al final de nuestro turno tenemos más de 7 deberemos descartar, pero no es algo que suela pasar comúnmente porque normalmente ya las habremos gastado. Cuando tengamos 7 u 8 ya habrá algo que queramos comprar y con lo que podamos invertir estas cartas. Y si hubiera fondo encima de esa carta porque otros jugadores las han dejado anteriormente, te lo llevas. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ser un turno. Imaginemos que yo quiero quedarme con la primera de estas cartas. Me la quedo y me llevo la ficha que hay encima a mi reserva personal. Y ahora me dice que puedo agregar una ficha a cualquiera de los barrios. Yo lo quiero agregar al barrio rojo, porque estoy pensando en comprar la carta de color rojo. Entonces, antes de finalizar mi turno, yo si quiero puedo invertir las cartas de mi mano en comprar cualquier cosa. Y lo que voy a hacer es invertir 2 baños, ¿vale? Aquí tenéis el icono que pone un 2 baños, y una habitación. La ventana se va a perder, pero no pasa nada. Y me llevo esta carta de aquí, porque cumplo el requisito. Un dormitorio y 2 baños. Esta carta la llevo a mi zona de juego y en el momento que un jugador tenga 4 de estas cartas en su zona de juego se desencadena al final de partida. En ese momento cada jugador tendrá un turno extra, bueno, cada uno de los otros jugadores, y luego se pasará a la fase de puntuación. Esta carta de por sí ya vale 2 puntos y además me da este icono que es para uno de los sistemas de puntuación de final de partida, que es de Set Collection. Así que, a priori, bastante interesante. Importante que solo se puede comprar una por turno. Solo se puede comprar una por turno. Y al terminar mi turno, si yo tengo dinerito en mi reserva, siempre puedo, pues, añadir una ficha a cualquier barrio. Pues le añado otra ficha, esta vez de mi reserva, al barrio rojo para asegurarme de que me paguen un buen dinerito por estas construcciones. Una vez haya terminado, pues se corren estas habitaciones a la izquierda para abaratar. Exactamente, para disminuir el coste. Se revela una nueva y luego también pues rellenamos con una nueva carta la zona de las construcciones. Bueno, y ahora vamos a simular una puntuación de final de partida para que veáis un poquito cómo se puntúa. Y lo primero que deberemos hacer es sumar el valor de nuestros edificios públicos y viviendas. En este caso no tengo ningún edificio público, pero sí tengo 4 viviendas y por eso he desencadenado el final de partida. Aquí lo que tenemos son 2 y 1, 3 y 4, 7 y 5, 12 puntos. Estos ya son 12 puntos directos que vamos a anotar. Después, por cada 3 fichas de dinerito que nos hayan sobrado, es un punto extra. Imaginemos que me han sobrado 3, pues me sumo otro punto. Luego tenemos que ver los bonus que nos otorgan las viviendas, edificios públicos o personajes, revisando una pequeña tabla de puntuación que tenemos en el manual, y es sumando los distintos iconos. Por ejemplo, el sombrero de graduado solo tengo 1, por lo tanto me llevo un punto. De arbolitos solo tengo 1, me llevo otro punto. Pero de caritas sonrientes y de bolsitas de dinero tengo 2 de cada, por lo tanto me llevaría 3 puntos de aquí y 3 puntos de aquí. Si tuviera más, por ejemplo, si tuviera una colección de 4 del mismo icono, pues me llevaría 8 puntacos, que no está nada mal. Luego tendremos que mirar si cumplimos los objetivos de nuestro personaje. En mi caso, pues aquí me ponía tener 2 viviendas de la misma zona. Entonces yo tengo 2 viviendas de color rojo de la misma zona, por lo tanto me llevo 3 puntos extra. Y lo último, y lo que para mí es más divertido y le da el punto y final a una partida, es revisar la inversión urbanística, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo,
Pues 4 fichas de inversión en el rojo, 3 fichas de inversión en el verde, 2 en el azul y 1 en el amarillo. Lo cual significa que el rojo ha quedado en primer lugar. Por lo tanto, todos los edificios rojos suman más 3 puntos. Eso quiere decir que me llevo 6 puntos más por la cara. Los edificios de la zona verde suman más 2 puntos. Por lo tanto, este edificio pasa de valer 5 a valer 7 puntos. Los de la zona azul, en tercer lugar, me restan 1 punto. Por lo tanto, en vez de 4 puntos por este, me llevo solamente 3. Y a los edificios de la zona amarilla, que en este caso no tengo ninguno, restarían 2 puntos a sus propietarios. Por lo tanto, puede ser que yo haya hecho una muy buena partida, que haya comprado muchos edificios amarillos, edificios potentes que me van a dar muchos puntos, pero como no he sabido invertir o el resto de jugadores me han perjudicado, pues al final resulta que me van a restar puntos por ellos. Y ahí está la gracia del juego y donde os vais a echar más risas, creo yo. Sí, porque básicamente esta carta que se llama soborno y esta que se llama corrupción, que están en muchos de los equipamientos disponibles, esta te permite coger dinero de la reserva y ponerlo al barrio que tú quieras, y por contra esta te permite quitar uno para tu reserva de un barrio que tú quieras. Exactamente, y algún personaje incluso te da las habilidades o alguna carta de edificio público eso, de duplicar estos efectos, por lo tanto la última ronda puede ser mortal. Sí. Así que esta ha sido nuestra reseña, nuestro cómo se juega. Ahora cambiamos de cámara y os damos nuestras impresiones. Bueno, pues hasta aquí nuestra reseña de este Off-Plan o sobre plano. Un juego de construcción que nos ha sorprendido muy positivamente y la verdad que le hemos puesto buena nota. Sí. O sea, al principio pensamos, a lo mejor es un poco infantil o le faltan cosas y es muy simple, pero no, la verdad que tiene bastante profundidad y estrategia. Sí. Y me ha gustado mucho las distintas cosas que intenta hacer este juego. Por un lado, por ejemplo, personajes asimétricos. Que ya de desde primera el inicio. está muy bien. Eso siempre nos gusta mucho, que el juego tenga un punto de asimetría. Yo echo de menos que no les pongan nombre. Bueno, se lo puedes poner tú. Tengo que decir la opinión, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no se llama Juana tu hermana? Señorita Pepis. Pero ya te quedas con yo quiero Juana tu hermana, no sé qué, y ya tiene su gracia, ¿sabes? O Don Barbudo, y ya te quedas como yo quiero Don Barbudo. Eso lo echo de menos. Que no cuesta nada Vale. añadir un nombre. Pues Siempre le mira. añade el toque ese cómico con el que te acabas como identificando. Una idea para el Sí, Kickstarter, ahí está. ¿vale? Luego tenemos las condiciones estas que nos dan puntos si los hemos cumplido al final de partida. No son muchos puntos, en Pero- la mayoría, alguno que sí. Pero no son desdeñables. Pero, oye, si los consigues es un buen plus que te puedes llevar. Las cartas, cada una con su habilidad propia, alguna gratuita, alguna que hay que pagar. Sí. El sistema de quiero esta carta, pero está a la derecha, tengo que dejar dinero encima para poder llevármela. Perfecto. Es que es todo en conjunto que Sí, quiero está decir, muy bien ligado. Lo que sea, zona de mercado está chapó. Porque han cogido que sea un juego básico, pero con su miga. Que es, Sí, porque es muy sencillo de jugar Sí. y de entender. Y de explicar. Solo hay que aprenderse un poquito la iconografía, pero la verdad que en el manual es una página. Que y ya te he está. dicho yo que lo hemos comentado antes. Me recuerda un poco al portal de Mordor, salvando las diferencias, pero con una iconografía que se entiende. Ya. Que eso está muy bien, porque eso es un juego que va a ser causal. Yo lo dejo un juego causal. Sí, sí. Oye, que se entienda la iconografía de buenas a primeras está muy bien. Que luego a lo mejor tendrás que hacer un par de consultillas, siempre puede pasar. Pero van a ser Sí, las no, menos claro. y no las más, que eso creo que se agradece. Luego yo comentaba el tema este de ir dejando el dinero, pues también que me recordaba juegos como Patch Panoramix, Family, sí. o había algún otro juego que Sí, hemos jugado que es también, una mecánica bastante habitual. que ibas dejando el dinero y está bien porque, hombre, pues no sé, si una carta no es tan interesante por sus iconos, pues a lo mejor por Lo el es dinero por que su hay dinero, encima, sí. pues te puede compensar, ¿no? Claro, porque aquí el dinero es muy importante. Porque te puede pasar como a mí, que me queda un poco como pobrecillo, y entonces ya no podía jugar tanto. Claro, han salido cartas muy buenas Sí. y, ostras, pero es que solo llego a la primera. Porque no puedo coger la segunda y pagar su efecto. Más Pues siempre tienes una ficha, al menos. que al pero- final de mi turno, si me estoy quedando sin dinero, nunca podré ir sobornando a los barrios. Bueno, si te queda una ficha, sí, porque al principio si no tienes, recupera. Sí, pero tienes que tener una. Que está bien, ¿eh? Eso Sí, de sí. que no te quedas vendido Eso, en ningún sí. momento, siempre puedes remontar. Luego, ¿qué más tenemos interesante? Los edificios públicos, por ejemplo. Sí. Que te dan una habilidad especial, puntos
y te disminuyen el coste. Que yo creo del que es resto de donde viviendas. más margen de mejora tiene el juego. Sí, yo creo que sí, que le falta variedad. Aquí tenemos 4, pero recordemos que es una versión en prototipo y como mínimo yo creo que 5 los habrá por cosas que he visto en el manual que no me Vale. acababan de cuadrar y creo que se referían a otro edificio, porque la foto no era la misma. No correspondía. ¿Vale? De los poderes y demás. Pero, vamos, yo creo que eso se puede ampliar muchísimo y es una de las cosas que le va a dar más chicha al juego, ¿no? Sí. Personajes asimétricos y nuevos edificios. ¿Por qué? Porque hay un edificio que para mí es muy muy bueno, que es el hotel, ¿vale? Que nos disminuye el coste de los dormitorios y los baños, que son básicamente lo que tiene cualquier vivienda. Sí. Entonces, el que tiene esta carta, pues sí que tiene cierta ventaja, ¿no? Aunque sí es verdad que ha tenido que gastar, pues, 3 habitaciones y 2 baños para poder llevarse este edificio, Sí. ¿no? Pero bueno, es que en las otras también has tenido que pagar cosillas y demás. Entonces, bueno, es una inversión a largo plazo, También es verdad que, pero que suele ser rentable. que es la única carta que tiene habilidad de compra, pero no tiene habilidad respecto a otras habilidades. Ojo, Sí, no tiene ninguna habilidad especial Eso es, adicional. sí. O sea, que sí, que en ese sentido se ha balanceado, pero yo agradecería que hubiera una para dormitorios y una para baños, ¿no? Que estuvieran, pues, separados. Incluso la típica que no tiene texto, no tiene habilidad ni tiene nada, por ejemplo, no tiene habilidad de compra ni habilidad especial, pero otorga más puntos, por ejemplo. Ah, sí. Que aquí tampoco es que yo creo que aquí hay mucho margen de crecimiento. Hay mucho margen y yo creo que se puede sacar partido a eso durante la campaña del Kickstarter. Sí. Y ya, bueno, pues lo último, lo que más nos ha gustado, que es esta cartita de aquí, Ujú. que es donde vamos a darnos las puñaladas Sí. y a subir y bajar el precio de cada barrio o de, bueno, para decirlo así un poco más en claro, del color de las viviendas. Eso Habrá es. unos colores que valgan más que otros y eso nos va a dar o quitar puntos al final de partida. Sí. Y hay una pelea tremenda durante todo el juego, pero sobre todo al final, cuando ya ves más o menos, uy, este tiene 2 edificios de ese color, este tiene... ¿No? Y Sí, a, sí, a sí. darse Y a- puñaladas a ver quién... A que fluctúe el valor y al final lo resten puntos. Porque puedes ir a muchos naranjas, que a lo mejor te dan muchos puntos, porque ese es otro tema que a lo mejor luego hablo, que es que los barrios están distribuidos como por valores. Entonces puedes ir a Sí. los naranjas que dan muchos puntos y tampoco son muy complicados de conseguir. O los rojos que son baratitos y, Son baratitos, y piden poca cosa. pero claro, luego y los rojos. Como empieza a bajar el valor, Sí, pero ¿qué pasa? Como la partida se acaba cuando alguien hace 4 viviendas, claro, si te dedicas a hacer las rojas, que son las baratas y cuestan poco, las vas a hacer muy rápido. Y aunque valgan menos puntos, si tu barrio te da pero si el puntos otro extra- viendo eso te lo va devaluando, vale, tengo Es 3 barrios rojos, mira, tengo 4 barrios rojos, 2 de 2 y 2 de 1, que suelen ser eso, ¿no? Sí. 4 y 6, tengo 4. Y tú has puesto que eso valga menos 1, Sí, pero sumo 2 puntos. o sea, yo creo que este juego depende mucho del número de jugadores, Sí. ¿vale? Jugándolo a 2 es bastante previsible lo Sí, que va lo a que ir va a hacer, pasando. sí. Pero si lo juegas a 3 o más jugadores, como, claro, cada uno tiene su estrategia y a lo mejor 2 quieren que un barrio suba y el otro que baje y al revés, Sí. se pueden hacer como alianzas, así sin decirlo, Sí, ¿no? sí. De, oye, pues vamos a pujar por este barrio o vamos a hacer que este que tiene un montón de cartas del rojo pues no puntúe. Y otra cosa buena Bueno. que tiene que es, imagínate que yo me he puesto 2 rojos y un verde, ¿no? Y dice, claro, se verá rojo supuestamente. Es que hay cartas que te permiten decir, renuncia a un barrio rojo y cojo uno verde. O cojo o del mismo color, pero también del mismo color. creo que también lo he visto de distinto color. Sí, Pero- vale, eso no me he entonces, fijado. Puedes hacer ahí Del como... mismo color sí, porque yo lo he hecho. Lo has hecho, sí, O sea, efectivamente. alguna vez Y si no está, que lo hagan. Porque Exacto. también añadiría más Pues chicha mira, al pues juego. sí, cualquier color, pero del mismo valor, por ejemplo, Sí, o de sí. un valor inferior. Eso. ¿No? Pero que puedas Ya cambiar puedes el color. llegar a hacer el esto. Hombre, si podrías cambiar el color de una carta así en un momento dado, eso le da... Pero bueno, que quiere decir ¡Bum! que sí que tiene ¿Sabes? mucho margen de Te explota la cabeza. O sea, la idea básica está muy bien conseguida. Y ahora sí. yo creo que falta trabajar un par de cosillas. Y luego, una cosa pues que al principio no le hemos dado como mucha importancia, que es la colección de los iconitos que tienen las construcciones, las viviendas y nuestro personaje, que, oye, pues al final han sido un montón de puntos. Sí, ¿eh? porque si clavas 5 igual, bueno, Yo me he llevado en la última partida, creo que son 12 o 13 puntos, solo de eso. 13. 13 puntos, o sea, Y una de ellas te otorgaba 9. o sea, una burrada cuando ves que una vivienda, pues esta te da 5 puntos. Esta te da 2 puntos y cuando tienes 4 se acaba la partida. O sea, que casi que puedes llegar a puntuar más
si haces Sí, porque por ejemplo en este bien caso, este set, que creo que es evidente, si tenemos 2 símbolos del dólar, valen 3, ¿no? Mentira, porque cuando haya el recuento de puntos de bonus de Exactamente. simbolitos, esto no valdrá 3, bueno, que serían 3 de edificio más 3 de símbolos serían 6. O sea, mentira, porque aquí serían... un símbolo solo vale un punto, 2, 3, 3, 5 y se van Y incrementando. aquí valdría más. Y se van además, como el incrementando, juego, que sean las que valgan menos, Ah, bueno, claro, por eso porque son es el rojas. obrero, pues más puntos. Pues mira, pues sí. Es que hay... Tú lo has visto pinta de obrero a este enseguida y has ido a por las rojas, ¿eh? Es que creo que están bastante tematizados. En ese sentido también es un punto a favor del juego, ¿eh? Bueno, entonces, resumiendo, Ernesto, ¿a ti qué sensaciones te ha dejado este juego? Pues me esperaba algo que me dejara, bueno, un poco indiferente, ¿no? Porque digo, bueno, me encuentro como con lo de siempre, ¿no? Solo que a lo mejor lo que han querido hacer es innovar en el tema. Porque digo, el tema sí que... El tema es original, ¿eh? Sí, Porque no pero- se suelen ver juegos de esta Pero me esperaba temática. eso como, bueno, muy bien, han innovado, pero lo de siempre. Y sí que es un poco lo de siempre, pero muy bien engranado. Porque eso de que tú vas zona por zona y todo funciona como un tiro. Y entonces me ha gustado. Y encima la temática es muy original y está muy bien tematizada. Porque... A mí lo que me ha gustado mucho es cómo este engranaje Sí, sí. de diferentes mecánicas o sitios y cosas que hacen las cartas encajan a la perfección y hacen que el juego fluya muy rápido Sí. y sea muy intuitivo. Sí, porque O eso sea que dices que- muy intuitivo es muy importante porque nunca hay un punto de ruptura de que empiezan a discutir de cómo se aplica una norma, cómo se aplica otra. Que a veces nos ha pasado con un juego. Es un juego de mecánicas sencillas que se entiende bien y es fácil de Y sacar. en a su la mesa. conjunto sacan un buen juego. Y que si lo jugamos en un grupo grande, yo creo que mejora y se disfruta más. Sí, y creo que puede satisfacer como a la persona que, bueno, no quiere algo muy complicado, como a que tiene el culo pelado de jugar a juegos. Porque incluye muchas mecánicas de juegos más avanzados, a un nivel inferior, pero evidentemente las incluye y le da ese salseo de, por renuncio a esta carta, por coger una que vale más dinero, porque luego quiero dejarme el dinero para otro, o sea que... Sí, tiene su parte de estrategia. Eso Que no es solo ir cogiendo cartas no es solo azar y y mira, descartando sí, porque sí. efectivamente, sí. Entonces, para nosotros ha sido una grata sorpresa este Off-Plan. Os recordamos que lo tendréis en campaña de Kickstarter a partir de este viernes y os recomendamos que le echéis un vistazo porque es un juego que merece la pena y yo creo que os puede gustar. ¿Te han ofrecido una casa por hablar bien del juego o...? Sí, de las rojas. Ah, de las vale. rojas. Como esta, de un dormitorio. Sí, sí. Así que nada, hasta aquí nuestra reseña de Ah, mira, si está Off-Plan. aquí tu casa. Sí, sí. Es esta. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.